El personaje. 8 en punto de la mañana en Cuarto Poder a través de Radio Rumba Network. El barómetro de la corrupción Ecuador 2022 recogió la percepción de la ciudadanía ecuatoriana sobre entidades públicas y su gestión anticorrupción, trabajo que fue elaborado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo junto a Transparencia Internacional y la Cooperación Alemana. Es el tema que vamos a abordar con Denise Zelaya. Ella es coordinadora del área de transparencia y prevención de la corrupción. Gracias por acompañarnos en esta mañana a través de Radio Hola, Rumba Rodrigo, ¿me Network. escuchas? El saludo de Marisol Castillo, Raiza Amarillo, quien les habla, Rodrigo Iguazña. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. ¿Tengo inconvenientes? Hola, Rodrigo, ¿me escuchan? Sí, correcto. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en los micrófonos de Radio Rumba Buenos Network días a todas y a todos. para destacar este trabajo que hizo el Barómetro de Corrupción Ecuador 2022 sobre la corrupción en nuestro país. Denise, sería importante, ¿qué dice el estudio sobre la corrupción elaborado por el Barómetro de Corrupción 2022? Ocho de la mañana, un minuto. Rodrigo, hola, buen día a Sí, lo todos y a estamos todas escuchando. quienes nos escuchan en Radio Rumba. Sí, estaba entrecortado, mil disculpas. Sí, Rodrigo, como tú bien dices, esta semana hemos presentado el Barómetro de la Corrupción Ecuador 2022, un estudio que se hace por primera vez en el país de forma focalizada y que nos deja resultados que nos dejan mucho que pensar, resultados impactantes para mucha reflexión colectiva. ¿Qué mecanismo se utilizó para obtener todos estos datos, Denise? Rodrigo, se utilizó una encuesta que aplicamos entre julio y agosto de 2022, una encuesta en hogares, cara a cara, que tiene una muestra representativa a nivel nacional con enfoque en las regiones Costa, Sierra y Amazonía. Ahora, según el estudio, ¿qué casos específicos de actos de corrupción están presentes en la memoria de la gente de las que han sido encuestadas? Vemos con preocupación una alta tasa de personas que asegura haber pagado sobornos o utilizado contactos personales o palancas para poder acceder a los servicios básicos, Rodrigo. ¿Y qué tanto por ciento de los ciudadanos ecuatorianos sienten que la corrupción creció en los últimos años? Porque tomando en cuenta, no es de ahora, esto se viene arrastrando incluso de años, casi en todos los gobiernos, pero seguramente a la gente se les olvida y hay que recordar de todos aquellos hechos. Por ello va mi pregunta, ¿qué tanto por ciento de los ciudadanos sienten la corrupción que ha crecido últimamente? 7 de cada 10 ciudadanos sienten que la corrupción creció en el último año, 73% exactamente, y únicamente 7% de las personas piensa que la corrupción disminuyó en el último año. El resto de personas, el 20%, cree que la corrupción sigue igual en el país. Estamos ya en las 8 de la mañana, 3 minutos, dialogando con Denise Zelaya, y es coordinadora del área de transparencia y prevención de la corrupción. El estudio no sé si se enfoca en el trabajo que están realizando las autoridades, en este caso el presidente de la República, Guillermo Lasso, en la lucha contra la corrupción. Se creó una Secretaría Anticorrupción, también hay la Comisión Nacional Anticorrupción que hace un seguimiento de todo este tipo de actos reñidos de la ley. Pero, ¿qué dice la gente respecto a ello? ¿Se ve que están haciendo algo por erradicar o luchar contra la corrupción? Cuando se le preguntaba a las personas cómo evalúan el trabajo del gobierno actual en materia anticorrupción, no fueron alentadoras las cifras. 3 de cada 4 personas piensa que el gobierno está haciendo un mal trabajo en materia anticorrupción, Rodrigo. 75% específicamente. Bueno, una cifra bastante alta. Pero ¿cuál es el objetivo de esta encuesta que ustedes han llevado adelante, como usted manifiesta, es la primera vez? Es poder recopilar ese sentir y pensar ciudadano en materia anticorrupción, en cómo las personas en Ecuador creen que está actuando el gobierno, las instituciones políticas,
los diferentes poderes del Estado, la policía, los militares, etcétera, etcétera. ¿Cómo evalúa la ciudadanía estas instituciones en materia de corrupción? Y también poder ir recopilando experiencias directas de la ciudadanía con la corrupción. Por ejemplo, los sobornos, los temas de extorsión, las personas que reportan compra de votos en las elecciones. Este es el objetivo del barómetro, poder generar cifras, que no existen cifras en el país sobre experiencia directa de la ciudadanía con la corrupción. Denise, ahora la ciudadanía se ha quedado absorta al conocer que los partidos políticos, asambleístas y jueces son los más corruptos. ¿Cree que ahí radica esa baja aceptación que tienen estas instituciones? La ciudadanía considera que estas son las instituciones en las que más personas o casi todas las personas de estas instituciones son corruptas, como tú bien dices. Los partidos políticos en esta coyuntura electoral nos debemos preguntar cómo fortalecer el sistema, porque son partidos políticos débiles, con procesos de democracia interna que dejan mucho que desear, procesos de formación que dejan mucho que desear, y eso incluso se puede ver en este momento en las elecciones y cómo el porcentaje de indecisión y de personas que reportan voto vergonzante y voto nulo en las encuestas va creciendo, ¿no? Bueno, claro, incluso cómo se han Por la conformado, poca confianza. más que nada, cómo se han conformado estos movimientos políticos que en su momento compraban incluso aquellas firmas para llevar ante el Consejo Nacional Electoral para que sean registrados y de la noche a la mañana han aparecido ya con vida jurídica y todo eso también ha sido corrupción. Quizás ahí puede erradicar esto de los partidos y más que nada movimientos políticos que no están consolidados o no tienen vida jurídica y de aquellos partidos que sí tienen, incluso todo organizativamente. En lo que tiene que ver a los jueces, ¿cómo analiza la gente que están siendo objetos de corrupción? 58% de las personas piensa que todos o casi todos los jueces y juezas en Ecuador son corruptos. Esto podría deberse a que existe mucha impunidad y en los últimos años hemos escuchado de algunos casos de posible corrupción en el sector justicia, ¿no? Bueno, y A ante esto medida que la también. impunidad, Ujú. a medida que la impunidad crece o que las personas sienten que existe impunidad en los casos de corrupción y en los casos de delincuencia común también, la percepción de la corrupción en el sistema judicial aumenta. Esto entonces ya dejó de ser una percepción en Ecuador. Esto ya parece, es una realidad, según la investigación del barómetro, esto de la corrupción. El barómetro sí nos dice que lo que la ciudadanía piensa, lo que las personas en Ecuador sienten, básicamente. Respecto a la Asamblea Nacional, ¿cuál es la respuesta de la gente? ¿Qué piensa de la Asamblea? ¿Por qué está inmerso en actos de corrupción? La Asamblea Nacional, en el caso de la Asamblea, 63% de las personas piensan que todos o casi todos los asambleístas son corruptos. Podemos ver casos como el cobro de diezmos o que se ha repetido en diferentes periodos, en diferentes partidos políticos, bancadas, etcétera. Es un tema recurrente el de diezmos, pero también votaciones irregulares y actos de corrupción que vinculan posiblemente a algunos asambleístas en específico. Todo esto va permeando en el pensar colectivo sobre el incremento de la percepción de la corrupción en la Asamblea Nacional específicamente. Pero si vemos, Rodrigo, cuáles son las primeras posiciones de los grupos que la ciudadanía considera más corruptos, vemos que es una percepción generalizada para todas las funciones del Estado. 8 de la mañana, 9 minutos, dialogando con Denise Zelaya, ella es coordinadora del área de transparencia y prevención de la corrupción. Denise, estos resultados que arroja Ecuador se compara con los de la región que han hecho estudios similares. Correcto, correcto, Rodrigo. Se hizo un estudio en 2019 que midió a muchos países de América Latina y el Caribe. En este estudio no se incluyó a Ecuador y por eso en este momento lo estamos comparando con esas cifras.
El grupo que más diferencia tiene con la región, negativa, una diferencia negativa, es el sector bancario. 57% de las personas en Ecuador creen que todos o casi todos los banqueros son corruptos, mientras que a la misma pregunta en la región, la media es de 33%. Esto puede deberse a varios factores, incluyendo casos que sucedieron hace algunos años, como el feriado bancario, que han dejado una huella indeleble en la memoria colectiva, pero también a la repetición de un discurso sobre los vínculos de la banca con la corrupción, y también a que la gente en este momento puede llegar a vincular el sector bancario con el Estado y el poder en este momento, con el gobierno actual. Otras de las áreas indagadas por el barómetro seguramente es el pago de sobornos y palancas. ¿Cuáles son esos resultados? Porque muchos han dicho, si quiero llegar a un cargo, a una función, tengo que tener mi palanca o tengo que tener mi padrino o sobornar. ¿Eso también es evidente en nuestro país hoy en día? En el caso del uso de palanca, se preguntó específicamente sobre esto para el acceso a servicios básicos, y el 62% de las personas que utilizaron al menos uno de los servicios que incluimos en la encuesta aseguran que tuvieron que utilizar un contacto para poder acceder a ese servicio. 6 de cada 10 personas, como que yo quiera sacar mi documento de identidad y no pueda hacer el trámite de forma regular, sino que tenga que recurrir a una palanca. A un tramitador también. Bueno, pues voy a pagar porque necesito rápido ese documento Exacto. y entonces doy por acá para las colas o más y ya obtengo ese documento. Exacto. En el caso de los sobornos se reporta 27% de las personas, 3 de cada 10 personas reportan haber pagado un soborno para poder acceder a un servicio básico. Denise, ahora, ¿cada qué tiempo ustedes van a realizar este tipo de estudios? Toman en cuenta que es la primera vez y de aquí que será un año o meses. ¿Cómo se viene trabajando ya en este tema? Porque prácticamente todos los medios de comunicación hemos hecho eco de estas indagaciones, de estos temas, que no es ajeno la corrupción, los sobornos, el palanqueo en nuestro medio, pero incluso cuando van a dar una atención de servicios básicos, por ahí piden, ya son costumbre. Por ejemplo, ¿quién lleva a hacer una instalación eléctrica? Quiero para las colas. Lo propio con el agua, el teléfono. Y a veces uno no tiene, no hace el trabajo. Pero a veces el ciudadano también dice, quiero tener ese servicio, le voy a dar y voy a sobornar. ¿Qué hacer ante ese escenario? ¿Cuál es la recomendación que hacen como barómetro? Sí, sabes que la institución donde más se reporta el tema de sobornos es la Policía Nacional. Y como tú bien dices, los temas de agua, saneamiento y demás es la segunda área en donde más se reportan los sobornos. ¿Y qué sucede con esto? Que esto va a incrementar la inequidad y la desigualdad en el país, porque quienes tienen dinero para pagar el soborno, para acceder al servicio, lo harán, y las personas que no lo tienen quedan excluidas. Y este es un problema cuando los servicios básicos no funcionan de forma eficiente. Cuando tengo que esperar 4 meses para sacar mi cédula o para sacar mi pasaporte, o cuando en el COVID-19 se reportan casos en que ciudadanos y ciudadanas tenían que pagar 200, $300 por la cama en un hospital durante el COVID-19. Entonces ahí se va profundizando esa inequidad. En cuanto a cada cuánto tiempo vamos a hacer el barómetro, nuestra Ujú. idea es hacerlo cada 2 años. Claro, bueno, para hacer un seguimiento también de la atención y la calidad de servicios básicos, primero está el Consejo de Participación Ciudadana, que no ha hecho nada. Después la Defensoría del Pueblo, a donde también llegan las quejas. Hay instituciones, pero no se ha visto un seguimiento, porque ahí dicen que dan un abogado para que haga un seguimiento y se cumpla con estos servicios básicos de calidad. Pero eso no se da en nuestro medio, mi querida Denise. Así es, Roberto, y también es importante la denuncia ciudadana cuando suceden este tipo de situaciones, cuando me están exigiendo un soborno para poder matricular a mi hijo, a mi hija en una escuela, o para tener una plaza en el servicio público, etcétera. El
la denuncia ciudadana es fundamental para poder terminar con la impunidad. Sin embargo, se reporta que únicamente 15% de las personas denunciaron estos casos, en parte porque tienen temor a hacerlo o porque los trámites de denuncia no son eficientes y tardan mucho tiempo. Y las personas no están dispuestas a invertir tanto tiempo en estas actividades de denuncia. También podemos ver que las personas no denuncian porque creen que no se va a hacer nada aunque lo hagan. Y ahí vemos entonces la desconfianza que tienen las personas en el sistema judicial. Claro, ha sido evidente. El barómetro también nos dice que únicamente 8% de las personas en Ecuador tienen suficiente confianza en las cortes de justicia. Poquísimo, 1 8%. de cada 10. Mi querida Denise, para concluir ya la entrevista, ¿qué debe hacer la ciudadanía para no caer en estos actos de corrupción? Debemos todos reflexionar, una reflexión colectiva de cómo podemos salir adelante, porque este es un tema que tenemos que trabajar desde todos los sectores, por supuesto, desde el sector público, la denuncia ciudadana, para que la denuncia ciudadana logre incrementar. También necesitamos que la institucionalidad pública cree canales de denuncia eficientes, anónimos, seguros, para que las personas no tengan miedo de hacerlo. Una ciudadanía informada de cómo hacer este control social a las instituciones y un sector privado que también se sume a la lucha contra la corrupción, que hasta el momento poco se ha sumado. Y desde todos los sectores, desde el periodismo de investigación, desde el periodismo, desde la academia, etcétera, etcétera, sumarnos todos a los esfuerzos para la lucha contra la corrupción. Y también Rodrigo, invitarles a todas y a todos a leer el estudio completo donde pueden encontrar otros datos y también están las bases de datos anexas al informe para que ustedes puedan revisarlas y sacar sus propias conclusiones y su propio análisis. Sí, es verdad que hemos quedado absortos con todo lo que ha arrojado este barómetro. Gracias a Denise Zelaya, ella es coordinadora del área de transparencia y prevención de la corrupción, este barómetro de corrupción 2022, que prácticamente no sé en qué puesto estemos en América Latina, pero ya de aquí a 2 años también habrá otros resultados. Un excelente fin de semana, Denise. Gracias por habernos acompañado y poner al tanto de este trabajo importante para hacer conciencia ciudadana y no sobornar ni ser sobornado. 8:17 minutos.